pedirles que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer desde los versículos 17 al 25. Este es el tercer y último sermón sobre este pasaje que hacemos. El título de este sermón es A los que son aptos. A los que son aptos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 17 al 25. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado y ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias. Te rogamos, oh Dios, que bendigas tu palabra, que bendigas la predicación de tu palabra, que exaltes tu nombre en esta tarde, que puedas mostrar tu poder, convenciendo, exhortando, consolando y haciendo el trabajo eficaz que solo tú puedes hacer por medio de tu Santo Espíritu. Te ruego, mi Dios, que podamos salir de este lugar transformados con un mayor entendimiento de tu santidad, mayor entendimiento de nuestra responsabilidad como miembros de tu iglesia y que salgamos de aquí motivados a seguir viviendo para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un término que se ha popularizado mucho en las últimas décadas es el concepto del enchufismo. Y aunque usted no lo crea, esta palabra está en el diccionario de la lengua castellana, así que es una palabra real que existe. El enchufismo o favoritismo se refiere al beneficio, favor o cualquier cosa que alguien pueda obtener, no por su propio mérito, no por su propio esfuerzo, sino por su conexión y su vínculo con otra persona que está en autoridad o está en poder. Hay muchas palabras que describen este concepto. Uno muy conocido es el nepotismo, que tiene que ver cuando personas en la política dan cargos a aquellos que son sus familiares o amigos. El favoritismo, aquellos cuando dan un trato preferencial a otra persona, no porque se lo merezca, sino simplemente porque tengo una relación y una conexión especial con esa persona diferente al resto de los demás. Y este enchufismo lleva a la persona que está en autoridad a tomar una decisión que beneficia a esa persona que está enchufada, a esa persona que tiene ese vínculo, a esa persona que se ve beneficiada por su conexión. Nosotros, y creo que la mayoría de las personas hemos visto cómo eso tiene lugar en las empresas, en el sector público, en la política y lamentablemente también en muchas iglesias. No en vano la palabra de Dios exhorta a los pastores a no ser parciales, a no dar preferencias a unos sobre otros. Pero en muchas iglesias, lamentablemente, hay hermanos que reciben un trato preferencial por cualquier causa. En algunas iglesias, aquellos que diezman o dan más dinero tienen un lugar especial reservado en la congregación. Aquellos que son pastores son tratados de una forma como si fueran realeza en muchas congregaciones. Y lamentablemente vemos que este favoritismo, que esta parcialidad, lo que hace es afectar el testimonio de la iglesia. Porque cuando una persona tiene favoritismo o tiene parcialidad, no ve las cosas objetivamente.
Una persona así no va a juzgar las cosas justamente, sino que se va a dejar llevar por el concepto previo que tiene de alguna persona o por la relación, el cariño o el afecto que tiene con esa persona. Entonces, cuando tenemos casos en los que hay disciplina, pues entonces por el vínculo que tenemos, por el cariño que le tenemos a esta persona, no se le confronta con el pecado. ¿O cómo le vas a confrontar al hermano que diezma más en la iglesia? No se le puede decir nada, no sea que se enoje, se vaya y entonces las finanzas de la congregación se vean comprometidas. ¿Cómo vas entonces a discernir si alguien está verdaderamente preparado para el liderazgo, no tomando en cuenta sus años en la iglesia, sino realmente si está calificado para el ministerio pastoral? Amados hermanos, esta realidad es más común de lo que creemos en las iglesias. Y por eso cuando Pablo habla a su joven discípulo, a su hijo en la fe, al pastor Timoteo, que había dejado en Éfeso, para poner las cosas en orden, en el capítulo 5 al final le habla acerca de este tema. Le insiste, le exhorta y le recuerda que él debe llevar a cabo su ministerio no de una forma parcializada, con favoritismos o prejuicios, sino objetivamente, bíblicamente, con temor del Señor, discerniendo a quienes son verdaderamente aptos para el ministerio. Pero la realidad es que muchas veces las iglesias son tratadas como si fueran empresas familiares, donde si este es hermano o primo del pastor, entonces él tiene derecho a decir o hacer algo en una congregación, independientemente de su testimonio o estilo de vida. Por esa razón, cuando Pablo habla a Timoteo en esta carta, le advierte sobre este peligro. Y le advierte sobre este peligro no solamente para la iglesia, sino también para su propia vida. Esta es una advertencia para que Timoteo cuide su propia vida y la salud espiritual de la congregación, no ejerciendo nada con parcialidad ni favoritismo, con ningún prejuicio. Por eso nuestro argumento de esta tarde, amados hermanos y amigos, es que los buenos ancianos cuidan de la iglesia al discernir quiénes son aptos para el ministerio pastoral. Un buen anciano, un buen pastor, cuida de la congregación, cuida de la salud espiritual, cuida del testimonio de la iglesia al discernir quiénes son verdaderamente aptos para el ministerio pastoral y no haciendo nada con parcialidad ni prejuicio. Es decir, no mostrando favoritismo ni dejándose llevar por su opinión personal o por sus emociones. Por eso quiero pedirte que leas conmigo nuevamente Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a empezar esta vez desde el versículo 21. Porque lo que Pablo está hablando en todo el capítulo 5 del 17 al 25 es la forma en cómo la iglesia tiene que responder ante el liderazgo pastoral. Cómo la iglesia tiene que responder ante el testimonio y el trabajo de los ancianos. Y en primer lugar, vimos hace un par de domingos, como dice el versículo 17, que aquellos que gobiernan bien, la iglesia debe responder dándoles un doble honor. Es decir, reconociendo su trabajo, reconociendo su labor por medio de la generosidad. Pero en segundo lugar, Pablo también en el versículo 19 y 20 dijo que la iglesia tiene que responder disciplinando y reprendiendo a aquellos pastores que insisten en pecar, a aquellos pastores que no tienen un estilo de vida irreprochable como demanda la Escritura. Y lo que veremos a continuación en esta tarde es que la iglesia debe discernir quiénes son aquellos que son verdaderamente aptos para el ministerio. Así que lee conmigo nuevamente el versículo 21. Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Lo que me llama la atención de este texto es que Pablo comienza recordándole a Timoteo una gran verdad. Y es la verdad de que tanto la vida como el ministerio de Timoteo como pastor, como hombre cristiano, está delante de la presencia de Dios y ante los ojos de Dios. Y amados hermanos, esto es algo que nosotros no podemos ignorar. Dios ve
toda nuestra vida tal cual como es. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Timoteo debía recordar que su ministerio pastoral, su vida de integridad, todo lo que él hace como hombre cristiano, como hijo de Dios, ocurre delante de la presencia de Dios, ocurre ante los ojos de Jehová. No es en vano que Pablo haya usado esta frase en otras ocasiones en la misma carta a Primera Timoteo, porque este es un recordatorio no solamente para el joven pastor, sino para toda la congregación. Mira lo que dice Primera Timoteo capítulo 2 versículo 3 cuando habla acerca de cómo debemos orar e interceder por las personas que están en autoridad. Pablo dice en el versículo 3 que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ante los ojos de Dios que la iglesia ore por los gobernantes es algo bueno y agradable. Pero miren el capítulo 5 versículo 4. Cuando Pablo habla acerca de las viudas y dice que los hijos y los nietos deben hacerse cargo de su familia económicamente, nuevamente en el versículo 4 dice al final, porque esto es agradable delante de Dios. En el capítulo 6, versículos 13 y 14, al final de la carta, cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a Cristo, va a decir exactamente lo mismo. Y mira cómo comienza en el versículo 13. Te mando delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente en el capítulo 5, versículo 21, Pablo le recuerda esto a Timoteo. Dice Timoteo, yo te ordeno, te encomiendo, te encargo solemnemente, de una manera especial, ya que tu vida está delante de Dios, ya que el primer testigo de tu ministerio, de tu vida, es el mismo Señor. Te encargo entonces que guardes estos principios sin prejuicio y sin parcialidad. Lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra es que es Él el primer testigo de cómo la iglesia lleva a cabo el ministerio pastoral. Verás, mi vida está delante de la congregación y la congregación debe evaluar aquellas cosas que ven en mi vida, que ven en la vida de John, que ven en la vida de Peter, para evaluar ante sus ojos si ven un testimonio irreprochable. Pero hermanos, ustedes no están conmigo 24 horas al día, gracias a Dios. Pero el Señor sí. El Señor nunca deja de observar mi vida ni la tuya. Y eso debería llevarnos a nosotros a vivir de una manera temerosa, no con miedo, pero sí con un temor reverente de cómo ejercemos no solamente el ministerio, sino todas las cosas en nuestra vida. Y especialmente yo creo que Pablo lo recuerda aquí en el capítulo 5, porque viene hablando de algunos principios que Timoteo debía aplicar en el liderazgo. Y estos principios tenían que ver con la corrección y la reprensión de líderes en la iglesia que dejaban de vivir de una forma intachable. Así que Timoteo debía recordar que estos principios de disciplina eclesial que él debía ejercer, el primero que iba a observar la forma en cómo él lideraba a la iglesia de esta manera era Dios mismo. Él tenía que recordar que si él tenía parcialidad en su corazón, que si él tenía algún prejuicio contra alguien en su corazón, el Señor ve todas estas cosas. Hace un domingo recordamos que lo que la Biblia establece en el proceso de disciplina realmente es un debido proceso de juicio que Dios tiene desde el libro de Génesis hasta el final. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos da un debido proceso de cómo Dios confronta y juzga el pecado. Vimos el ejemplo de cómo en Génesis 3, cuando Dios confrontó el pecado de Adán y Eva, lo primero que hubo fue un interrogatorio, no porque Dios no fuera omnisciente o no supiera lo que había pasado, sino para dejar constancia de que Dios cuando juzga el pecado es porque verdaderamente ha habido un crimen, una ofensa, una expresión de maldad, una desobediencia.
y la conversación entre Dios y Adán y Eva y la serpiente es un testimonio para nosotros, para que sepamos que Dios juzga todas las cosas justamente. Pues si Dios es un Dios que juzga todas las cosas justamente, ¿cómo debía juzgar Timoteo el pecado en la iglesia? Si Dios es su testigo, él debía también juzgar, investigar y disciplinar de una forma justa. No debía dejarse llevar en absoluto por su prejuicio ni discriminar a nadie por su cualquier opinión que Timoteo tuviera. Cuando le dice, quiero que guardes estos principios, se refiere a los principios que describió en el versículo 19 y 20. Mira lo que dice, versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Amados hermanos, una cosa que nosotros hemos aprendido en Primera de Timoteo es que el trabajo pastoral depende de la doctrina y el estilo de vida de un pastor. Y un mecánico, el mecánico que arregla tu coche, cuando él es borracho, alcohólico, mentiroso, avaro, cuando no es un buen esposo, él puede ir el día lunes sin ningún problema a trabajar y hacer un buen trabajo como mecánico porque su trabajo no depende de su piedad o de su santidad. El trabajo de cualquier profesional en este mundo depende única y exclusivamente de su desempeño, de sus habilidades, de su destreza para poder llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado. Pero el trabajo pastoral no es así. El trabajo pastoral no depende de la habilidad del pastor. No importa cuántas habilidades de liderazgo un pastor tenga, cuán buen comunicador él sea, cuánto conocimiento teológico tenga, lo más importante es el carácter piadoso e irreprochable de un pastor. Yo puedo saber toda la teología del mundo, pero en el momento que mi vida deje de reflejar el carácter cristiano, dejo de estar calificado para el ministerio. Y por eso cuando Pablo está instruyendo a Timoteo, lo que le está diciendo en el versículo 19 es, no admitas una acusación con un anciano a menos que haya evidencia real de que hay pecado. El punto de Pablo no es, tiene que haber dos o tres testigos obligatoriamente. Es decir, si viene una sola persona acusando a un pastor de una conducta sexual inapropiada, no se le va a creer porque es un solo testigo, no. Tal acusación trae tanto reproche al evangelio que tiene que ser investigada a fondo. El punto no es cuántas personas tienen que acusar a un pastor para que entonces la acusación sea válida. No, el punto es cuál es el justo juicio, la investigación justa que Timoteo debe llevar para confirmar si tal acusación es verdadera o no. Es decir, no admitir acusación no significa que no puedas escuchar lo que otros dicen de los pastores. Significa no dar por verdadera la acusación hasta confirmar los hechos. Y la razón para esto es porque si un pastor es acusado, aunque sea falsamente, esa acusación va a mermar su efectividad en el ministerio. Esa acusación va a hacer que ese pastor no pueda predicar la verdad sin traer reproches sobre la predicación misma que está dando. Porque su estilo de vida aparentemente no acompaña su mensaje. Pero Timoteo no es que no debería escuchar acusaciones contra los pastores, sino asegurarse de que cualquier acusación tenga evidencia real de hechos. Es decir, no es que a un miembro de la iglesia no le guste cómo predica un pastor, entonces dice, no, este pastor no es buen pastor, ese no tiene el Espíritu Santo. No, más no tiene que ver con, no tiene que ver con opinión personal, no tiene que ver con preferencia, tiene que ver con lo que la Biblia claramente dice que es pecado y lo que no es pecado. No tiene que ver con si tú sentiste que el pastor me miró de una manera o de otra. Tiene que ver con un hecho real, comprobable, que sea contrario a la escritura. Y entonces Timoteo debe investigar, debe profundizar, debe conocer verdaderamente la realidad de los hechos. Y entonces, cuando estos hechos se confirme, cuando realmente haya evidencia de pecado, cuando realmente se confirme que este hombre ya no es irreprochable, que este hombre ya no vive conforme al Evangelio, entonces en este caso, si ese hombre no se arrepiente, se niega a arrepentirse y a confesar su pecado, entonces entramos en la disciplina. Verás, este es un proceso tan delicado, amado hermano, que debemos hacerlo de una manera bíblica.
Y por eso la exhortación a Timoteo es tan necesaria. Porque nosotros tenemos que entender que si vamos a disciplinar a alguien es porque realmente está pecando e insiste en pecar. Porque esa persona se niega a arrepentirse. Porque esa persona se niega a vivir conforme al Evangelio. Sí. Y entonces no debemos disciplinar o perdonar rápidamente a un pastor basados en si me cae bien o me cae mal, o si tengo una relación de años con él o si no tengo una relación de años con él. No debe haber un favoritismo, no debe haber una parcialidad, porque Timoteo debe juzgar todas las cosas en la iglesia y la iglesia misma es la que juzga todas las cosas de la misma forma que Dios juzga todas las cosas. Dios en este tiempo juzga todas las cosas por medio de nosotros como iglesia, como su cuerpo, a través de la disciplina. Y Dios no es un Dios que juzga las cosas de manera parcial o mostrando favoritismo a uno u otro. Dios es un juez justo y por eso Timoteo debe recordar que aún su ministerio, aún cuando él ejerce la disciplina eclesial, esto es hecho delante de Dios. Este pastor que es juzgado es un hombre que debe vivir íntegramente y si no lo hace entonces recibirá disciplina. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:7. Hay una razón por la que Pablo insiste en que uno de los requisitos para un pastor es que éste tenga un buen testimonio, una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Entonces cualquier acusación falsa sí o sí va a traer descrédito sobre ese ministerio. Hay dos palabras que Pablo usa en el versículo 21. En primer lugar, usa la palabra prejuicio. No debe Timoteo dejarse llevar por cualquier idea preconcebida, por cualquier opinión infundada que él tenga de esa persona. No, mira, es que este hermano es de Maracaibo, entonces los maracuchos son, no lo conozco, no conozco su carácter, pero nada más por de dónde es, ya yo sé que ese hermano no va a hacer las cosas bien. No, es que son así, todos son exagerados, mentirosos. Amados hermanos, eso es un prejuicio. Y entonces nosotros los cristianos nos volvemos expertos en analizar a la persona sin conocerla. No, es que estoy discerniendo en el espíritu, algo hay. Amado hermano, ¿dónde dice eso la escritura? Pensamos mal acerca de una persona sin necesidad de conocerla. Pero la otra palabra que Pablo usa es la palabra parcialidad, que tiene que ver con el opuesto. No debemos tener prejuicios negativos, pero tampoco debemos tener una parcialidad que me lleve a favorecer a alguien simplemente por la relación que tengo con él. ¿No te imaginas en un partido del Mundial Argentina, Brasil, a un árbitro argentino o brasileño? ¿Tú crees que esa persona va a ser objetiva en cómo va a arbitrar el partido? Hay una razón por la que la FIFA no lo permite, porque saben que esa persona no va a ser imparcial. Y en el primer momento, si es brasileño, si tiene a Neymar, cualquier jugador, lo primero que va a hacer es criticar. Hermanos, hermanos, ese es el problema muchas veces en la iglesia. Estamos tan parcializados, con tanto favoritismo, que damos preferencia a unos hermanos sobre otros o a algunos pastores, aun cuando ellos tienen una vida que no es irreprochable. Timoteo debía cuidarse de estas cosas, porque no hay nada más desastroso y peligroso para una iglesia que tolerar la impiedad en sus líderes. Nada destruye tanto una iglesia, amados hermanos, como tolerar la impiedad de los líderes de esa iglesia. En el momento que tú empieces a dar favoritismo o seas parcial en juzgar la vida de un hermano simplemente por cualquier otro tema que no sea la escritura, vas a empezar a poner un criterio que no es bíblico y eso va a conducir a la impiedad. Eso va a terminar por destruir la iglesia. Conozco pastores que se han divorciado, se han vuelto a casar sin justificante bíblico, que tienen una vida desastrosa y las iglesias siguen diciendo, no, no, él es el ungido. Y hay personas que creen que el llamado pastoral es irrevocable. Es decir, si Dios te llamó a ser pastor, vas a ser pastor siempre sin importar lo que pase. Hermanos, eso no es lo que vemos en la Escritura. Eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Una iglesia
que verdaderamente ame a Cristo es una iglesia que va a ser celosa por su testimonio de Cristo. Porque una iglesia bíblica entiende que no se representa a sí misma, sino que representa ese nombre sobre todo nombre del que cantamos, ese nombre que exaltamos sobre todo por la gloria, santidad que tiene. Una iglesia bíblica es una iglesia que va a luchar por la santidad y el buen testimonio del nombre de Cristo en medio de este mundo. Mira, cuando un pastor cae, la gente no dice, mira, el pastor tal cayó. ¿Qué dicen? Y eso que es cristiano, y eso que ama a Dios. ¿Acaso Dios no lo guardó de la caída? ¿Sobre quién trae reproche sobre eso? Sí, evidentemente trae vergüenza sobre la misma persona que cae y es expuesta públicamente, pero el mayor reproche es sobre Cristo. Por eso estos principios deben ser hechos con el celo por el nombre del Señor, sin prejuicio, pero también sin parcialidad ni favoritismo. Sin embargo, amados hermanos, la reprensión y la corrección tiene que ser el último recurso. El verdadero deseo por la santidad, la verdadera lucha por la piedad en una iglesia, no comienza con la disciplina correctiva, comienza eligiendo buenos líderes piadosos. Y si no elegimos bien, lo más probable es que vamos a tener que disciplinar a uno de los pastores. Si nosotros no establecemos ancianos que verdaderamente estén calificados para el ministerio pastoral, lo que vamos a tener es personas inmaduras, en el mejor de los casos, no calificadas, o incluso personas no regeneradas dirigiendo la iglesia del Señor. La lucha por la santidad comienza estableciendo pastores y ancianos que sean temerosos de Dios. Una iglesia no debería idealmente estar ejerciendo disciplina eclesial a sus líderes, sino más bien confiando en el ejemplo y en el ministerio que ellos ejercen en la iglesia. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que tener sabiduría en escoger bien a nuestros líderes. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en los siguientes versículos. En el versículo 22 al 25, Pablo le viene a decir a Timoteo que debe discernir bien cuáles son las personas que son verdaderamente aptas para el ministerio pastoral. ¿Qué hombres están verdaderamente calificados para ser ancianos en la iglesia? Perdón. Este texto nos muestra distintos aspectos que Timoteo debía tener en cuenta al momento de establecer ancianos. En primer lugar, Timoteo debía evitar apresurarse en establecer a alguien como anciano en la iglesia. En primer lugar, tenía que evaluar verdaderamente si estos aspirantes eran aptos para ser ancianos. En 1 Timoteo capítulo 3 encontramos cuáles son esas cualificaciones. Encontramos cuáles son esos requisitos que todo hombre que aspira al ministerio debe tener para poder ser reconocido como pastor. Y como ya hemos comentado, amados hermanos, la Biblia siempre pone un mayor énfasis en el carácter que en el talento y en los dones. Y en muchas iglesias lo único que muchas veces se necesita para ser pastor es tener experiencia en negocios, experiencia gerencial, ser un buen comunicador, un buen orador, hablar bien o incluso tener algún certificado de estudios teológicos o haberse graduado en algún seminario y ya con eso es suficiente para que tú seas pastor. ¿Tú sabes cuántos hombres no regenerados se gradúan de licenciados en teología? Muchísimos. Y no nos damos cuenta hasta que están ejerciendo el ministerio y entonces su vida es la que da testimonio de que no están calificados. Muchas veces la iglesia se siente presionada porque necesita un pastor. Hay muchas congregaciones que a lo mejor no tienen pastor y dicen, bueno, necesitamos alguien que nos pastoree. Hay una iglesia en Cuenca que necesita un pastor desesperadamente y lamentablemente no hay nadie que pueda ir allá y ejercer su ministerio, pero no por eso vamos a escoger a cualquiera a ponerlo allí a que simplemente ejerza el ministerio. Timoteo debía evitar las prisas. Por eso la frase, no impongas manos sobre alguno ligeramente, le recuerda a Timoteo que él debía ser paciente y evaluar si verdaderamente esta persona estaba calificada para el ministerio pastoral. Y amado hermano, te digo, muchas veces llega alguien a la iglesia
dice dos o tres cosas, demuestra cierto conocimiento bíblico e impresiona. Dices, wow, este hombre puede ser líder. Y no digo que no, gloria a Dios si es así. Espero que Dios traiga muchos hombres a esta iglesia así. Pero ese momento en el que ellos te impresionan con lo que dicen, debe luego confirmarse si hay cierta madurez en su vida cristiana. Porque nosotros tendemos a pensar, a confundir el conocimiento teológico con la madurez cristiana. Y pensamos que una persona que sabe mucho es muy madura en el Señor. Debería ser así. Y una persona no puede llegar a ser madura sin conocimiento, pero el conocimiento no se traduce en madurez muchas veces. Las evidencias de la madurez son el amor, gozo, paz, el dominio propio, la santidad, un carácter cristiano. Lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, irreprochable marido y sola mujer, sobrio, no dado al vino, no altanero, no pendencioso, que gobierne bien su casa, que sea un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un hombre que represente bien a Cristo en cómo habla y cómo actúa. Cuán rápido nos dejamos impresionar muchas veces por el talento y las habilidades de algunos hombres. Pero Dios nos muestra en su escritura que los requisitos que Él establece para aquellos que son llamados por Él para guiar a su pueblo es ser irreprochable. Y de nuevo, esto no significa ser perfecto, esto no significa que este pastor no peque, esto significa que este pastor es un ejemplo en todas las áreas de su vida, en cómo sigue a Cristo, incluso en que cuando peca es el primero en confesar y arrepentirse de su pecado. Y esto era algo que Timoteo debía hacer para proteger a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia, sino que también Timoteo se iba a proteger a él mismo si aplicaba este principio de esta manera. Pablo en el versículo 21 dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Y mira cómo termina el versículo. Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre del pecado. Y tú dirás, ¿cómo voy a ser yo responsable por el pecado de otro? Cada persona es responsable por su pecado delante de Dios. Lo que Timoteo debía tener en cuenta es que él como pastor, como aquel que era designado por Dios para guiar a su pueblo, era responsable de cuidar de su pueblo. Y si él no lo hacía, él iba a ser cómplice de aquellos malos hombres que son malos ejemplos para la iglesia. De muchas maneras, el ministerio pastoral es muy parecido al rol de un padre en una familia. Verás, los niños en el hogar aprenden más por el ejemplo que por lo que tú dices. Ellos están mirando cada momento lo que tú haces. A veces mi hijo me sorprende diciendo expresiones que yo no se las he enseñado, pero que me escucha de manera natural decir, y él las copia y las imita. Yo como padre soy responsable de no dejar que mis hijos sean influenciados por malos ejemplos. En primer lugar, yo debo ser un buen ejemplo, pero si yo permito que alguien venga a mi casa y diga palabrotas constantemente, y mis hijos las escuchen y sean expuestos a esas palabrotas, aunque yo no sea culpable de decir palabrotas, ¿sabes qué soy? Soy negligente al exponer a mis hijos a un mal ejemplo. Soy negligente al permitir que mis hijos sean influenciados por algo que no es conforme a la palabra de Dios. Y en eso soy responsable y culpable delante de Dios por no cumplir mi rol de proteger a mis hijos, de cuidarlos, de que no vengan conductas pecaminosas a influenciarlos de tan temprana edad de su vida. Y de la misma forma, Timoteo debía ser diligente en no establecer pastores de manera apresurada, de modo que estos pastores no fueran malos ejemplos y contaminaran el resto de la iglesia. Timoteo sería entonces cómplice de estos pastores. Él sería culpable y responsable delante de Dios por permitir que eso ocurriera, descuidando a aquellos que Dios le había confiado para cuidar. Y este era el gran problema en Éfeso. ¿Por qué había dejado Pablo a Timoteo en Éfeso? Porque los mismos pastores se habían corrompido. Ellos se habían alejado del Evangelio, estaban predicando cosas contrarias al Evangelio. En el capítulo 4 vemos que son doctrinas de demonios, palabrerías que lo único que producen son conflictos. Y esta falsa doctrina que había producido impiedad. Una mala enseñanza produce impiedad en la iglesia.
Y Timoteo debía corregir eso. Por tanto, a lo mejor él tenía la presión de decir, mire, si estos pastores que tengo aquí, tengo que disciplinarlos, rápidamente tengo que sustituirlos con otros pastores. Pero Timoteo, no des prisas, no tengas prisa. Asegúrate de evaluar bien si aquellos hombres que bajan, con los que vas a sustituir a estos pastores son verdaderamente aptos para el ministerio pastoral. No debía dejarse llevar por la presión ni de la iglesia, ni la propia, ni para que su ministerio se debilitara, sino todo lo contrario, tenía que recordar que su ministerio estaba delante de Dios y por lo tanto él debía guardarse libre de pecado. En el versículo 23 pareciera que Pablo hace una injerción ahí de algo que parecía no tener ningún tipo de relación con el resto del texto. Está diciendo, no seas parcial, no tengas favoritismo, no tengas prejuicio, cuídate de velar bien por la iglesia, tú eres responsable delante de Dios. Por cierto, no bebas agua solamente, bebe vino. Y a los demás sigue diciendo si son aptos. Y pareciera uno que me dice, pero ¿qué quiere decir Pablo con el versículo 23? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay dos posibles razones por las que Pablo menciona esto. Algunos comentaristas han dicho que quizás en ese afán de ser irreprochable, Timoteo había caído en un extremo. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, uno de los requisitos para el pastor es que no sea dado a la bebida, que no sea dado al vino. Y algunos intuyen que entonces Timoteo había tomado una posición un poco más extremista, diciendo, entonces si yo voy a ser irreprensible, voy a beber solamente agua. El problema es que el agua en ese momento no era un agua saludable. Muchas veces era agua estancada, muchas veces era agua que estaba contaminada y eso producía en Timoteo constantes enfermedades estomacales. Hay otros que dicen que Timoteo, por la presión de estos pastores que enseñaban falsa doctrina, y como se nos dice en el capítulo 4, versículo 3, que ellos prohibían ciertos alimentos, o sea que Timoteo estaba siendo influenciado por la falsa enseñanza de estos hombres que prohibían comer o beber tal cosa. Independientemente de cuál es la respuesta, mis hermanos, no lo sé, pero algo me queda claro. La pureza a la que Timoteo estaba llamado no es una pureza externa, no es una pureza únicamente que cumplía con ciertos mandamientos culturales o con ciertas presiones sociales o de conciencia, sino una verdadera piedad que le llevara a vivir en temor del Señor. Pablo le dice, puedes beber un poco de vino. Tampoco le dice, bébete una botella. Le dice, bebe un poco de vino para que el agua sola no te afecte, sino que el vino sea como una medicina que te ayude en tus enfermedades estomacales. Y de alguna manera esto vindicaría quizás el testimonio de Timoteo si hacía esto, no diciendo que era una justificación para descalificarlo. Pero este versículo 23 nos sirve para mostrar que Timoteo tenía un deseo de agradar al Señor y ser piadoso, pero debía hacerlo sin temor a los hombres, sino con temor del Señor. Finalmente, amados hermanos, lo que Pablo le pide a Timoteo es lo que hemos estado intentando comunicar en todo este momento. Es que Timoteo debía discernir quién verdaderamente era apto para el ministerio pastoral. No debía ser favorecer a unos ni discriminar a otros, sino que tenía que discernir bíblicamente quién sí está calificado para este ministerio de ancianos. Hace unos días leí sobre el proceso de membresía en la iglesia del tabernáculo de Charles Spurgeon. Y la verdad es que me impresionó lo que leí, amados hermanos, porque en el proceso de membresía, una de las etapas del proceso es que los ancianos de la iglesia designaban a alguien de la iglesia, a un miembro de la iglesia, para que fuera a investigar el testimonio público de esta persona que quería ser miembro de la iglesia. Entonces enviaban a alguien de la congregación para que hablara con los vecinos y para que hablara con los compañeros de trabajo de esta persona. E iban y decían, oye, mira, ¿tú conoces a Wilman? Él trabaja contigo. ¿Tú sabías que él era cristiano? ¿Él era cristiano? No, si ese hombre, ¿cómo vive? Él es cristiano. Entonces decían, el informe de este miembro de la congregación prácticamente determinaba si esta persona era aceptada o no como miembro en la iglesia de Spurgeon. Mira, ¿cómo trata este hombre a su esposa? ¿Tú lo has visto? ¿Tú que eres vecino? ¿Escuchas gritos ahí? No, la verdad que ellos son muy amables. Siempre saludan,
nos sirven, cuando tenemos problemas sabemos que podemos contar con ellos como vecinos. Tienen un buen testimonio. Eso es para ser miembro en esa iglesia. Definitivamente sabemos que la razón por la que este hombre impactó con su ministerio a tantas personas es por su celo por el Señor. Y esto no es ser legalista, sino que tenía un celo de que esta persona que yo reconozco como miembro va a representar a Cristo. No va a representar ese tabernáculo, va a representar a Cristo Jesús. Y por celo de su nombre, nos tenemos que asegurar que esta persona que solicita membresía realmente está viviendo, trayendo gloria a su nombre. Así que hermanos, prepárense que esta semana, no, mentira, pero imagínate esto es para ser miembro. ¿Cómo sería el proceso para ser pastor? Amado hermano, porque lo que está en juego es el nombre de Cristo. Lo que está en juego es la salud espiritual del pueblo de Cristo. No es si una persona lo hace bien o mal, no es eso, es Cristo Jesús mismo que pone su nombre y su reputación en nuestras manos para que traigamos gloria o traigamos reproche. ¿Cuál responsabilidad tenemos nosotros? ¿Cuánta responsabilidad tenemos tú y yo que Cristo ha puesto su reputación en este mundo en nuestras manos? Su nombre sigue siendo glorioso, Él no pierde majestad, Él sigue siendo el Rey del universo, su carácter no se ve afectado por ese reproche, pero traemos reproche. Por eso ese proceso de cuando nosotros elegimos a aquel que va a ser líder en la congregación, tenemos que asegurarnos que sea un hombre que viva trayendo gloria al nombre de Cristo. Ahora, esto muchas veces es difícil. Hay hombres que tú ves y dices, ni loco, no puedo considerarlo para el ministerio pastoral. Porque aunque creo que es creyente, es bastante inmaduro y se nota. Y esos son los que Pablo describe en el versículo 24. Al principio del versículo 24, Pablo dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Es decir, yendo delante de ellos a la evaluación de la iglesia. Cuando una iglesia dice, vale, ¿a quién podemos considerar para el ministerio pastoral? Inmediatamente hay nombres que tú ya vas descartando. Porque su testimonio va delante de ellos. Rápidamente sus obras hablan más que ellos, mucho más rápido. Pero esto no siempre es así de fácil. Y como he dicho, hay hombres en medio nuestro que tienen una apariencia de piedad que pueden engañar a cualquiera, que pueden engañar a cualquier pastor por diligente que sea. Y estos son los que Pablo dice luego en el versículo 24, pero a otros hombres sus pecados le siguen. Es decir, este hombre primero va a él con su apariencia de piedad, con su buen lenguaje bíblico, con su buen testimonio aparente, con una santidad que parece impresionar, pero detrás de sí sus malas obras vienen persiguiéndolo poco a poco. ¿Cómo podemos asegurarnos de que evaluamos bien a un candidato? Amado hermano, seamos pacientes. Debemos esperar y dar tiempo a que el testimonio de esta persona sea evidente delante de todos. A ver si verdaderamente este hombre es piadoso o no delante de Dios. Porque su conducta, no importa cuán bien hable, su conducta tarde o temprano saldrá a la luz. Y nosotros en el contexto reformado tenemos un ejemplo muy lamentable recientemente. Tarde o temprano, la impiedad va a salir. Y sí, podremos ser engañados, pero por lo menos tenemos que ser diligentes y no apresurarnos a reconocer como pastor a cualquiera que llegue, por mucha carta de recomendación que tenga, amado hermano. Debemos, en vez de apresurarnos, debemos asegurarnos de que conocemos verdaderamente a una persona. Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo nosotros como iglesia, primero los pastores, y en cierta manera esto es una aplicación para Peter y para mí, pero por extensión para toda la iglesia, porque realmente es responsabilidad de la iglesia reconocer quiénes van a ser nuestros líderes? Así que hay varias cosas que creo que podemos aprender de este texto, si es que queremos llevar a cabo un ministerio fiel delante de Dios, discerniendo quiénes son aptos.
En primer lugar, amado hermano, tú tienes que entender cuál es el criterio para el liderazgo bíblico. Porque tú no vas a poder juzgar las cosas si no sabes cómo debes juzgarlas. Tú no vas a saber si alguien está apto o no para el ministerio si no conoces cuáles son los requisitos. Cuando uno se acerca a las elecciones presidenciales, es triste ver cómo muchas personas no estudian el plan de gobierno de los partidos políticos, sino que votan por tradición o por izquierda o derecha. Y eso se aplica a veces en la iglesia. Bueno, yo creo que esta persona sí, bueno, no veo nada malo, sí, me cae bien, habla bien, parece que lidera bien. Yo digo que sí. ¿Es eso lo que Dios pide de un pastor? ¿Una habilidad gerencial? No, ¿qué es lo que pide? ¿Cómo sabrás qué debes esperar de los líderes si no sabes lo que dice la Escritura? Es tu responsabilidad como miembro tener un criterio bíblico para escoger los líderes. Eso es lo primero que este pasaje nos demanda. No impongamos manos con ligereza, no seamos apresurados, evaluemos, pero para eso necesitamos un criterio según la Escritura. En segundo lugar, amados hermanos, no nos dejemos impresionar. Y quiero ser muy enfático en esto. No nos dejemos impresionar. No nos dejemos llevar por la elocuencia de una persona. Porque a veces pensamos que ser apto para enseñar es hablar bien en público. Mira, los falsos maestros hablan muy bien en público, pero no son aptos para enseñar la Biblia. No te dejes impresionar por las habilidades de un hombre. Evalúa su carácter. Pon la mirada donde Dios la pone. Cuando Samuel iba a ungir un rey para David para sustituir a Saúl, ¿y quién miró Samuel? Este hijo, aquel hijo, todos impresionantes, mayores, fuertes. Y dijo, no, 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 ninguno de estos. Porque el hombre pone la vista en las cosas externas, pero Jehová mira el corazón. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a ver el carácter. No podemos ver el corazón, pero sí el carácter. En tercer lugar, debemos ser pacientes. Y muchas iglesias yo sé que la presión de renovar el liderazgo, de hacer cosas, y la razón por la que estamos estudiando nosotros primera de Timoteo es precisamente porque nuestro pastor se va este año. Peter se regresa a los Estados Unidos y hemos decidido estudiar primero Timoteo para que como iglesia estemos preparados bíblicamente para afrontar esa transición en liderazgo. Y amado hermano, parte de esa transición nos lleva a ser pacientes y no decir, uy, necesitamos rápidamente ya otro pastor, muchos pastores porque ya Peter se va. No. Es mejor que una iglesia se quede sin pastor o tenga un solo pastor a tener pastores malos. Es mejor no tener pastor que tener pastores malos, porque los pastores malos van a traer destrucción e impiedad y mal testimonio de la iglesia. Hay que ser pacientes y confiar en que el Señor va a guiar el proceso y que los criterios bíblicos son los que funcionan realmente. Y finalmente, amado hermano, una forma en la que tú puedes aplicar este texto es participando en el proceso. Porque sí, es responsabilidad de los pastores cuidar de la iglesia del Señor, pero los pastores no actuamos de una manera aislada de la congregación. Nosotros cuidamos a la congregación para que la congregación crezca en madurez y entonces sea la iglesia la que ejerza el trabajo del ministerio. Y hoy tenemos una excelente oportunidad para poner en práctica este texto. Hoy tú puedes ser partícipe de este proceso después del culto con esta conversación que tendremos con nuestro hermano John. Pero, amados hermanos, lo que este texto nos está llamando a ser es una iglesia bíblica y diligente, que no se deja llevar por la parcialidad ni el prejuicio, que no discrimina dependiendo de una opinión personal, sino que discierne bíblicamente quiénes son aptos para el ministerio pastoral. Porque solamente así, discerniendo quiénes son aptos para este ministerio, nosotros vamos a poder cuidar de la salud espiritual de la iglesia y por sobre todas las cosas, del testimonio del nombre de Cristo en las naciones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Mi Dios, tú eres grande, tú eres el que verdaderamente merece la honra, la gloria, la alabanza. Es tu nombre lo que importa. Es tu gloria, es tu reputación, es tu testimonio el que importa en nuestra vida y delante de las naciones. Yo quiero pedirte que nos infundas con un temor reverente como iglesia, para que podamos recordar que nuestra vida entera está delante de ti.
y que aún la forma en cómo nosotros elegimos los líderes en la iglesia está delante de ti, que somos responsables como pastores, pero también como miembros, de escoger líderes piadosos que traigan gloria a tu nombre en vez de reproche. Danos sabiduría, danos inteligencia bíblica, oh Dios, conocimiento bíblico para poder hacer las cosas conforme a tu palabra. Señor, y queremos aprovechar para agradecerte por el ministerio de Peter. Gracias por su testimonio fiel. Gracias por los años que tú lo has mantenido aquí en España. Pero como iglesia, ayúdanos a escoger líderes que sigan sus pasos, que sigan su pasión, su ejemplo de un verdadero seguidor de Cristo. Y que pongamos sobre nosotros líderes piadosos, no líderes elocuentes, sino líderes bíblicos con un carácter irreprochable. Todo esto te lo pedimos, Señor, porque nos preocupa tu gloria. Queremos ser celosos de tu nombre y de exaltarte por encima de todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.